Hola mi gente linda, ¿cómo les va mi gente preciosísima? Bienvenidos a tu canal PNLGT que te da información de la programación neurolingüística para que la puedas aplicar a diferentes ámbitos. Y el tema de hoy es cómo apoyarnos para poder gestionar esas emociones con apoyo de la PNL. Así que vamos. Bueno, y entendamos nuestra mentalidad. Cuando aprendes a entender tu mente, tus emociones y por qué reaccionas de diferente manera, te ayudas a que tus reacciones sean mejores, que medites las respuestas, que te detengas un poco a tomar una decisión, que tomes en cuenta la emoción momentánea, que a veces puede ser una decisión de forma visceral. Con el hígado tomamos decisiones o quizás en otras ocasiones demasiado eh, extremistas. ¿Conoces personas que se dejan llevar por el momento, por un malestar, por un enojo y toman muy malas decisiones que después se arrepienten y después dicen, no, pero ¿por qué hice esto? Mejor lo hubiera pensado o mejor hubiera hecho tal gestión. Entonces resulta de que a veces tomamos malas decisiones por la misma situación que no sabemos gestionar una emoción. Y pues las emociones forman parte de nuestra vida en el día a día. Puede ser que tengamos emociones fuertes que sean de parte de nuestro trabajo, que pues nuestro trabajo es algo extremo y que tenemos que tener personal a nuestro cargo, que tenemos que tomar decisiones, que quizás en algún momento pues se expongan hasta nuestros sentimientos. Entonces esto hace que pues la persona viva con más estrés del común porque pues quiere ganas tener personal a cargo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Es a entender nuestra mentalidad, a cómo poderlas gestionar en alguna situación que estemos pasando. Y mira cómo es de importante, cómo entender la mentalidad del ser humano, cómo entender que las creencias de las personas es la base, cómo entender que es importante siempre antes de juzgar, darnos cuenta que esta persona tiene sus diferentes creencias, mentalidades, su forma de ver la vida, de percibir la vida, de afrontar la vida, es de diferente manera y es que a todos nos pasa igual, que hemos sido creados de diferente manera y hasta hay diferencias entre hermanos porque somos diferentes, tenemos mentalidades diferentes. Entonces, eso hace que entendamos que según la base de la formación de la persona en su niñez, esto va a hacer que la persona pues reaccione de cierta manera y se enfrente a algunas situaciones que nosotros reaccionamos de otra forma. Entender entonces que cuando una persona, nosotros queremos influir en esta persona, persuadirla a algo, tenemos que entender la base de la formación de las creencias de esta persona, que ha sido diferente, que viene de una familia diferente, en un contexto diferente. Puede ser que venga de una familia disfuncional, de muchos problemas de la niñez, quizás hasta de abuso. Em, entonces, cuando vamos hacia atrás, entendiendo primero la mente de nosotros, de cómo fuimos criados. Y es que hay personas que dicen, yo no puedo entender cómo se porta así, pero es que yo soy diferente. Claro, porque tú fuiste creado de diferente manera, con diferentes principios, valores, con una formación espiritual, entonces con una religión, a tener siempre ese respeto a nuestra cultura, el respeto a los adultos mayores. Fuimos formados de diferente manera. Entonces, por eso es que se pregunta uno, pero
pero ¿por qué la gente es así? Yo no entiendo por qué la gente es así, pero es porque ha sido creada de diferente manera. Por lo tanto, pues piensa de diferente manera y empezando desde eso, con nosotros mismos, evaluando cómo hemos sido formados desde nuestra niñez, que quizás hasta nos han formado con algunos miedos, ¿verdad? Limitaciones y miedos a enfrentar algo, miedo a lanzarse a la vida, miedo a emprender, miedo a, a viajar, miedo a poder tener esas situaciones que son comunes para unas personas, pero para otras no. Entonces, cuando hacemos ese recuento hacia atrás, ahí decimos, sí, yo tengo esos miedos en base a yo crecí con ese miedo, yo siempre tuve como pena, yo siempre he sido como más vergonzosa a expresar, a decir lo que siento, lo que pienso, por miedo porque se me limitaba a expresar mi opinión, se me limitaba a decir lo que yo pensaba. Entonces, cuando haces ese análisis de lo que has pasado y has vivido, pues entonces empiezas a entenderte y a exigirte menos. Bueno, y también cuando hablamos de, pues, herencia genética, también decimos, bueno, es que yo saqué el carácter de mi mamá, yo saqué el carácter de mi papá, yo lo heredé de mi abuelo, él era muy volátil, él era muy extremista, a él le gustaban las cosas rápidas, yo lo heredé. Y sí, podemos heredar genéticamente, pues, el carácter. Pero eso no quiere decir que así vaya a ser, sino que también nosotros podemos ayudarnos a mejorar. Y es que aquí lo que se trata es de un punto medio, porque si eres extremista, si es que eres muy exigente contigo mismo, eh, también hay que entender es que no somos perfectos. Yo siempre trato de decirlo en los videos, que no somos perfectos, es que no hay nadie perfecto. Siempre cometemos errores, pues somos seres humanos y entonces no estamos extensos en que nosotros no podamos cometer errores. Entendiendo eso, pues nos exigimos hasta de más, nos sobreexigimos y es donde empieza a afectar la salud hasta de nosotros mismos. Pero hablando de que cómo podemos mejorar lo que ya se trae, porque hay personas que son de un carácter, yo le digo, de explosivo. Y pienso que, ¿cómo puedes tú decir si esa persona necesita ayuda o no? Si la persona misma es la que tiene que buscar ayuda. La persona misma tiene que decir, bueno, yo necesito ayudarme, a mí me está afectando ser así, a mí me está afectando tener un carácter compulsivo, tener un carácter que sea muy volátil, explosivo y que ofende y hasta se puede meter en problemas en la familia, en lo laboral, por tener un carácter así. Pero sí podemos ayudarnos, pero cuando tú lo reconoces que algo está fallando, que algo no está bien. Y no solo decir, hay personas que dicen, yo así soy, así nací y yo nunca voy a cambiar, porque yo soy así. Pero también tienes que entender que porque tú seas así, no quiere decir que te tengan que aguantar o que digas, bueno, a mí que me aguanten en mi familia, ¿verdad? Porque yo así nací, yo me parezco a mi mamá y ella también era así, es muy problemática, muy volátil. Y no, yo creo que es cuestión de reconocer cuando algo está pasando, cuando algo no está bien en nuestra vida y buscar la ayuda necesaria. Pero a veces es como complicado porque recuérdate que como cuando tú das un mensaje, ahí está si la persona lo quiere recibir o no lo quiere recibir. Cuando tú das una orientación, está en que la persona lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar. Entonces, ¿quién es el encargado de decidir si estoy
gestionando bien mis emociones, si me estoy validando o me estoy invalidando ante los demás, si la percepción que tengo yo o lo que tienen de mí es diferente a la que yo tengo de mi persona. ¿Quién es el encargado de, de darse cuenta? Pues es la misma persona. Y claro, la familia, el entorno que está a tu alrededor, te puede decir, mira, yo siento que estás exagerando, yo siento que te estás pasando, yo siento que te está afectando, y te puede dar un consejo, porque para eso también hay amistades, de las buenas amistades, y tomarlo en cuenta. Pero en sí, la misma persona, la propia persona, es la que decide si acepta una ayuda o no acepta una ayuda. ¿Por qué son estos videos? Es para ayudar a las personas por medio de un video. A veces no se puede ir a un lugar específicamente. Y siempre hay que tomar en cuenta que cuando algo se está saliendo de control, claro que un mensaje, una recomendación por un video, pues no va a alcanzar lo necesario, sino que hay que ir ya con un profesional, em, la ayuda necesaria, el abordaje necesario. No porque decir, bueno, ya escuché un mensaje, no. Hay situaciones, cada persona es diferente y a lo que merita. Entonces, tampoco dejarlo por un lado. Pero en cuanto a las emociones o las gestiones, ¿cómo lo puedes tú abordar de lo que tú estás haciendo? Es un análisis que hagas de cómo estás viviendo, de qué cosas a ti te agradan, qué estás dejando entrar en tu mente, en ese espacio tan importante que es de nuestra vida, ese acercamiento que tienes con tu familia. ¿Qué es lo que te está impidiendo dejar pasar cosas que te incomodan? ¿Qué estás haciendo que estés incómodo en un lugar y no hagas nada para salir de ese lugar? Bueno, y vamos a hacer un poquito de memoria de las lecciones aprendidas de lo que nos dejó el COVID, o cómo fue en ese momento que vivimos esa situación, ese confinamiento a nivel mundial que a todos nos agarró de sorpresa en una situación que no se imaginaba, o sea, no se creía de una magnitud tan grande, que dejó tantas muertes, tantas vidas, que algunos muy jóvenes, que hasta uno se preguntaba, Dios mío, si falleció una persona tan joven, ¿qué va a pasar conmigo? Porque no soy tan joven. Y perdimos algún amigo, algún vecino, familia, quizás algunos padres perdieron hijos, hijos perdieron padres. Eso fue a nivel mundial, donde las personas tuvieron que cambiar su estilo de vida a lo que estaban acostumbrados. Algunas personas pues tuvimos que trabajar la pandemia como nos tocó a nosotros en salud pública, trabajar la pandemia. Algunos que se tenían que resguardar, que habían prohibiciones en la locomoción, de poderse trasladar, viajar, visitar, y nos impedían tener ese contacto con nuestra familia, visitar. Y los que teníamos eh, más contacto con personal de salud, pues era peor el estigma que nos tenían, ¿verdad? Porque nos identificaban y así cuestión de que pues como no se sabía, y algo muy importante tenemos que decir ahí, como no se sabía, se desconocía, entonces teníamos mucho miedo, y es que había tanto miedo que, pues porque no se sabía nada,
No había información de cómo se podía combatir, qué podíamos hacer, entonces como se desconocía, y es lo que te digo, que cuando se desconoce algo, pues viene el miedo, porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar, no sabíamos cómo era la enfermedad y qué se podía hacer. Entonces, en base a ese miedo era como actuábamos, pero haciendo un recuento, por ejemplo, en mi país, aquí en Guatemala, habían situaciones de personas que querían quemar a una persona si era positiva, sacar familias completas, porque todas tenían COVID. Y personas que sufrían, y solo el hecho de pensar que las querían sacar de su colonia a la fuerza o matarlas. También se dio que pues hasta cloro o agua caliente les aventaban a las personas. Yo quiero que también recuerdes un poquito de lo que pasó, de lo que vivimos todos. ¿Cómo lo afrontaste? Pues había ese miedo. Y cuando las personas daban positivo, es que se sentían con aquel miedo, aquel temor de lo que podía pasar. Y hay personas que pensaban que sí, me voy a morir, me voy a ir al parque de la industria y ya no voy a salir. Y había tantas situaciones que hasta uno decía, si me da, me voy a morir. Y la familia pensando, si te contagiaste vas a morir y yo voy a contagiar Y las medidas que se tomaban, se recuerdan, del gel y los centros comerciales cerraron, restaurantes, todo, personas que quebraron, se dieron en la quiebra, no tenían cómo llevar el sustento a sus casas, vendieron, o sea, yo cuando hablo de esto es que realmente todo lo vivimos y ya se nos olvidó. Ahora pues ya sabemos cómo se combate, qué hay que hacer, que si pues ya quedó a hacer como un catarro, como un poquito más agresivo, pero ya quedó como a vivir. Entonces casos de COVID hay, todavía hay, pero las personas no fallecen. Y ahora hasta lo cuentan, ¿verdad? A mí me ha dado COVID. Ah, tiene COVID. Y pues ahora ya las personas están en la vida normal, ya llegaron a la normalidad. A lo que te quiero decir es que debemos de analizar también cómo nos enfrentamos a situaciones relevantes como este caso de COVID, que fue a nivel mundial y que cada nación lo tuvo que afrontar con sus limitaciones, que sus líderes tuvieron que ver qué se hacía por su misma población. Algunos se aprovecharon, que tomaron eso para beneficio, pero fue algo que teníamos un miedo, todos teníamos miedo, todos, y más las personas que eran más vulnerables, que eran pues los adultos mayores o que tienen enfermedades crónicas. Entonces, hay que analizar también cómo hemos gestionado ese tipo de emociones y cómo hemos sabido enfrentar y reaccionar ante estos casos tan extremos. Bueno, y entonces, ¿cómo nos ayudamos emocionalmente? ¿Cómo nos autoayudamos a entender y poder gestionar nuestras emociones? Por eso, muy importante que en los niños los ayudemos a que ellos puedan gestionar sus emociones desde niños para que de adultos tengamos adultos más felices, adultos que no estén con tanto estrés, con tanta ansiedad, que caigan en depresión. Es muy importante que tomemos en cuenta ayudar a nuestros niños para que ellos tengan esa gestión de las emociones. ¿Cómo las podemos hacer? Fortalecer el autoestima. Muy importante saber que la autoestima
Pues como su nombre lo dice, es cómo nos apreciamos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Pues bueno, ser asertivo para comunicarnos, decir lo que sentimos, expresar lo que queremos en el momento indicado, decir pues nuestras creencias, respetar las creencias de otras personas, respetar las religiones de otras personas, que respeten también nuestra opinión, que respeten nuestra religión y, y nuestros puntos de vista, que no todos somos iguales, que es necesario decir, que es necesario decir lo que pensamos, llorar. Es que hasta se siente rico cuando uno llora y se desahoga y después dice uno, bueno, a seguir adelante. Y cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, todo se vuelve más fácil porque no estamos acumulando, somatizando las emociones que de alguna manera perjudican nuestra salud, perjudican nuestra salud física, nuestra salud mental y también en lo social. Es muy importante que tomes en cuenta que para tener una buena salud, la OMS lo dice, que debemos de estar bien mentalmente, bien físicamente y bien también socialmente, para que podamos decir, bueno, yo tengo salud. Entonces, tenemos que tener un equilibrio en buscar también la forma de alimentarnos bien, también mentalmente, nutrirnos con mensajes positivos, imágenes positivas, todo lo que pueda ayudarte para poder decir, bueno, yo estoy saludable mentalmente. También en lo espiritual, la oración, el temor a nuestro Señor Jesucristo, a decir, existe lo bueno, existe lo malo, y que a mis ojos yo puedo estar viendo algo bueno y resulta que es malo. Mira, cómo es importante tomar en cuenta que tengamos, pues no temor, pero sí saber que hay un Dios que todo lo ve y que para Él sí no hay nada que se le vaya, que también existe la justicia divina, que también está la justicia terrenal y las leyes, pero la justicia divina existe. Así que muy importante tomar en cuenta la meditación, leer la Biblia con los líderes religiosos y también el ejercicio, fundamental, hidratarnos y todos los días, yo te digo, si tú eres consciente todos los días de tus actos, de lo que haces, de lo que hablas, te darás cuenta que tu vida empieza a mejorar. Cuando eres consciente de tus acciones con los demás, con las demás personas, tu vida se vuelve más fácil porque lo piensas, te detienes antes de actuar. Cuando eres consciente de lo que estás dejando entrar a ese subconsciente, entonces tú mismo ya sabes que eso te va a dañar y te va a perjudicar, porque estás siendo consciente contigo mismo. Por lo tanto, vas a ser consciente con las demás personas. Entonces, muy importante, ser consciente, considerado contigo mismo para tener una buena autoestima. Bueno amigos, espero que te haya ayudado este video. Toma en cuenta todo lo que te digo para beneficio de ti, de los tuyos, tu familia, para ayudarte, para comprenderte a ti mismo. Y gracias a esos nuevos suscriptores, gracias por los comentarios
que ayudan a este canal a llegar a más personas. Y recuerda ser feliz, recuerda ayudar a alguien, hacer una acción positiva todos los días y suscribirte a este canal. Yo soy Marisol y te espero en el siguiente video. Hasta pronto.